Mariana observaba a Miguel con una mezcla de nervios y emoción que la hacían sentir viva de una manera que jamás había experimentado. Llevaban meses en una relación clandestina, una historia de amor que florecía en los rincones secretos de la ciudad, lejos de la mirada crítica y severa de Ernesto, el padre de Miguel. Ernesto era un hombre poderoso, influyente y frío, y aunque nunca había dirigido una sola palabra a Mariana, su desprecio hacia ella era palpable. Consideraba a Mariana una amenaza, una mujer de origen humilde que, según él, solo estaba interesada en la fortuna de su hijo, pero a Miguel no le importaba la opinión de su padre. Desde el momento en que conoció a Mariana, sintió que ella le ofrecía algo que ni todo el dinero de Ernesto podía comprar, una paz que lo hacía sentir completo. A su lado, Miguel era él mismo, libre de las expectativas y el peso de su apellido. Mariana era todo lo que necesitaba para sentirse realmente feliz. Y cuando la miraba a los ojos, el mundo exterior desaparecía, dejándolos solos en un espacio íntimo, lleno de promesas y sueños compartidos. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte y bañaba el cielo de un cálido naranja, Miguel tomó la mano de Mariana con firmeza, la miró a los ojos, y en su mirada se veía una determinación que la hizo estremecer. «Quiero que este amor que compartimos no sea más un secreto», susurró, acariciando su mejilla con suavidad. «Quiero gritarlo al mundo, quiero enfrentar a mi padre y que seas oficialmente parte de mi vida». Mariana sintió que su corazón latía con fuerza. Durante un breve instante, imaginó cómo sería caminar a su lado sin temor, sin esconderse. Pensó en la posibilidad de construir una familia junto a él, de tener un futuro sin secretos ni sombras. Pero en su mente también apareció la figura imponente de Ernesto, con su mirada severa y su carácter inflexible. «Miguel, tu padre nunca aceptará esto», murmuró, bajando la mirada. Miguel negó con la cabeza, decidido. «No me importa lo que piense. Tú eres lo único que quiero, Mariana. No hay obstáculo que me detenga para estar contigo». Mariana sonrió, dejándose llevar por la calidez de sus palabras. En ese momento, nada más importaba. Sin embargo, esa misma noche, cuando Miguel la dejó en la puerta de su hogar, una sensación de inquietud la invadió. Había algo que él no sabía, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Estaba esperando un hijo suyo, o mejor dicho, dos. Pronto descubriría que llevaba en su vientre a dos pequeñas que eran fruto de su amor. Los días pasaron, mientras Mariana intentaba encontrar el momento adecuado para decírselo a Miguel. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de alegría y miedo. Quería compartir con él esa noticia, ese regalo que la vida les había dado, pero también temía su reacción, y sobre todo, temía la furia de Ernesto si llegara a enterarse. Justo cuando había decidido contarle, ocurrió lo inimaginable. Esa noche, un hombre de traje oscuro y expresión seria se acercó a la puerta de Mariana. Era el chofer de la familia de Miguel. Con una voz grave y palabras frías, le informó que Miguel había sufrido un accidente. El coche en el que viajaba había derrapado en una curva peligrosa y, aunque sobrevivió, su estado era crítico. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Puedo verlo?», preguntó con desesperación, su voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. El hombre negó con la cabeza. «Lo lamento, señorita. La familia de Miguel ha decidido restringir las visitas solo a familiares. El señor Ernesto no permitirá que usted esté cerca de él en este momento». Las palabras del chofer cayeron como un golpe. Sin poder contener las lágrimas, Mariana se desplomó en el suelo, sintiendo que todo lo que habían soñado juntos se desvanecía en un instante. Su amor, sus promesas, el futuro que habían imaginado. Todo parecía estar fuera de su alcance, como si el destino hubiera decidido arrebatárselo todo de una sola vez. Con el corazón roto y el alma desgarrada, Mariana pasó las noches rezando por la recuperación de Miguel. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas, y la situación no mejoraba. El tiempo se volvió un enemigo cruel, y cada noticia que recibía era peor que la anterior. Finalmente, llegó la confirmación de lo que tanto temía. Miguel había entrado en un coma profundo, y los doctores no sabían si algún día despertaría. Mariana se encerró en su dolor, aferrándose al único consuelo que le quedaba, las pequeñas vidas que llevaba en su vientre.
Sabía que esas niñas serían su razón para seguir adelante. Su única conexión con Miguel y el amor que compartieron era todo lo que le quedaba de él. Sin embargo, Ernesto, quien también se enteró del embarazo, no veía el asunto de la misma manera. Para él, Mariana no era más que una amenaza, una oportunista que buscaba aprovecharse de la situación, decidido a proteger el legado de su familia. Juró que haría todo lo necesario para arrebatarle a esas niñas. Mientras Mariana lloraba en silencio por el futuro incierto, Ernesto estaba ya tramando un plan. No permitiría que esa mujer criara a sus nietas. Ernesto observaba desde su oficina, su mirada fija en la ventana que daba al extenso jardín de la mansión familiar. Para él, la vida estaba regida por el control y la disciplina. Había construido su imperio con manos de hierro y decisiones frías, siempre eliminando cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Ahora, con Miguel en coma y el futuro de su familia en juego, no pensaba ceder ni un centímetro de terreno. Y Mariana, esa mujer de origen humilde que se había atrevido a soñar con estar al lado de su hijo, no tenía cabida en sus planes. Esa joven no es digna de esta familia, murmuró Ernesto con desprecio, cruzando las manos frente a él. Mientras tanto, había empezado a vigilar cada movimiento de Mariana. Sabía que ella estaba devastada por el accidente de Miguel y, con aún más motivo, consideraba que no tenía la fuerza ni el derecho de criar a las gemelas que llevaba en su vientre. A sus ojos, ella solo buscaba aprovecharse del apellido de su hijo y de la fortuna que venía con él. Ernesto llamó a uno de sus hombres de confianza, un hombre de apariencia severa y gesto inquebrantable, que había trabajado a su lado por años y a quien le encomendaba las misiones más delicadas. «Vigílala», ordenó Ernesto sin rodeos. «Quiero que no se aparte de su vista. Esa mujer no puede escapar. Las niñas que espera son de mi sangre, y no permitiré que alguien como ella las críe. No te apartes de ella ni un instante. Quiero saber cada paso que da». El hombre asintió sin cuestionar. Sabía que cuando Ernesto daba una orden, no había espacio para dudas ni objeciones. Así, comenzaron los días de vigilancia constante para Mariana. Sentía la mirada fría y calculadora de Ernesto en cada movimiento que hacía. Como si su sombra la persiguiera, sabía que el magnate estaba determinado a quitárselo todo y, aún peor, a arrebatarle a sus propias hijas. Conforme pasaban las semanas, Mariana se volvía cada vez más consciente de la red de control en la que estaba atrapada. Los hombres de Ernesto la seguían a todas partes, limitando sus salidas, su privacidad y su libertad. Las pocas veces que intentaba salir a caminar o visitar a alguna amiga, notaba la presencia de esos ojos vigilantes que nunca la dejaban sola. Mariana, en su angustia, pensaba en el futuro de sus hijas. Sabía que Ernesto nunca las dejaría vivir en paz si él lograba tomar el control sobre ellas. No permitiría que las educara con sus propios valores. No dejaría que crecieran libres de la influencia opresiva del abuelo. Así, fue incubando en su corazón una decisión arriesgada y peligrosa. Debía escapar, huir con una de las niñas, al menos antes de que Ernesto lograra arrebatárselas a ambas. Con el tiempo y la observación, Mariana comenzó a notar ciertos descuidos en los guardias de Ernesto, momentos en los que bajaban la guardia, pequeños detalles que podrían ser su oportunidad. Empezó a planear en silencio, repasando una y otra vez sus posibles rutas de escape. Sabía que no sería fácil, que el magnate no descansaría hasta encontrarla, pero también sabía que no tenía otra opción. Finalmente, llegó el día, en una madrugada fría y silenciosa, cuando el cansancio había vencido a uno de los guardias. Mariana tomó una decisión, con una mezcla de miedo y determinación. Se armó de valor, empacó lo esencial y, sin hacer ruido, se dirigió hacia la puerta. Apenas podía creer que estaba a punto de hacerlo, pero sabía que si no lo intentaba ahora, quizás no tendría otra oportunidad, llevando consigo solo una de las gemelas, la pequeña que alcanzaba a sostener con fuerza en sus brazos. Mariana salió a las sombras de la noche, sin mirar atrás. No podía pensar en lo que dejaba, solo en lo que debía proteger. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba en medio de las calles oscuras, cada paso lleno de incertidumbre y temor. Al amanecer, Ernesto fue informado de la fuga. La noticia lo tomó por sorpresa, y por primera vez en años, una sombra de rabia pura cruzó su semblante. No podía creer que aquella mujer había logrado escapar con una de las gemelas.
Pero Ernesto no era de los que se daban por vencidos. Inmediatamente movilizó a su equipo, ordenando una búsqueda exhaustiva. La encontrarían. No importaba dónde se escondiera. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Ernesto, Mariana logró alejarse lo suficiente para comenzar una nueva vida. Se mudó a una ciudad distante, donde nadie conociera su historia. Allí, con el paso del tiempo, empezó a reconstruir su vida junto a su hija, a quien llamó Estela, aunque el miedo a ser encontrada siempre estaba presente. Se enfocó en darle a su hija una vida plena y alejada del control de Ernesto. Mientras tanto, Ernesto tomó una decisión diferente con la niña que quedó a su cargo. Decidido a formar una heredera bajo sus propios términos, nombró a la pequeña Camila y la educó en un mundo de lujo, disciplina y ambición, enseñándole desde temprana edad que la familia era lo más importante, pero que la debilidad no tenía lugar en el legado de los Valdés. Así, dos hermanas comenzaron sus vidas en mundos opuestos, cada una marcada por el destino y por la decisión de una madre desesperada. Aunque separadas, ambas llevaban en sus corazones la semilla de un amor familiar que el tiempo y la distancia no podrían borrar. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses. Mariana, ahora en una pequeña ciudad lejos del alcance de Ernesto, se enfocaba en su hija Estela, su razón de ser. Desde el primer momento en que la sostuvo en sus brazos, juró que haría todo lo posible para protegerla, para darle la vida que tanto había soñado junto a Miguel. Aunque a veces la tristeza por la ausencia de su amor la invadía, el rostro de su hija le devolvía la fuerza y la determinación necesarias para seguir adelante. La nueva ciudad era tranquila y no llamaba la atención, algo que jugaba a su favor. Mariana se instaló en un pequeño apartamento y, poco a poco, comenzó a adaptarse. A pesar de llevar una vida humilde, sentía una paz que hacía mucho no experimentaba. Estela crecía sana y fuerte, y cada sonrisa suya era como un bálsamo para el dolor que aún cargaba en su pecho. Mariana pasaba horas mirándola, pensando en el futuro y en la promesa que había hecho en silencio. Algún día, cuando fuera seguro, le contaría toda la verdad a su hija. Le hablaría de su hermana gemela, Camila, y del amor de su padre, que había sido tan grande y tan real. Sin embargo, por ahora, el único propósito de Mariana era proteger a Estela de las garras de Ernesto y darle una vida feliz. Mientras tanto, en la mansión de los Valdés, Ernesto había comenzado a moldear a Camila a su imagen y semejanza. La pequeña crecía rodeada de lujo y educación, con una atención constante a sus necesidades y, al mismo tiempo, una estricta disciplina. Para Ernesto, Camila no era solo su nieta, era su heredera, la única que podría continuar con el legado que tanto esfuerzo le había costado construir. Camila era una niña inteligente y observadora, y aunque recibía todo lo que cualquier niña podría desear, había algo que siempre le había faltado: una figura materna. Ernesto le había enseñado desde muy pequeña que la fortaleza era la base del éxito y que cualquier señal de debilidad era inaceptable. Sin embargo, la niña, en su inocencia, sentía que había algo incompleto, un vacío que, por más que Ernesto intentara llenar con juguetes caros y una educación elitista, permanecía, algunas noches, cuando estaba sola en su enorme habitación. Camila miraba al espejo y se preguntaba por qué nunca había conocido a su madre. Cada vez que intentaba preguntar al respecto, Ernesto evadía el tema, alegando que esas cosas no eran importantes. Pero a medida que crecía, Camila no podía evitar sentir que algo faltaba en su historia. Los años pasaron, y tanto Estela como Camila crecieron en mundos completamente diferentes. Estela, rodeada del amor y los valores de su madre, era una joven bondadosa y sencilla, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Mariana la había criado para ser fuerte, pero también para valorar el amor y la lealtad, enseñándole que la verdadera riqueza se encontraba en las relaciones humanas y no en los bienes materiales. Camila, por otro lado, había sido moldeada por Ernesto para ser una mujer sofisticada, elegante y ambiciosa. Asistía a las mejores escuelas, se rodeaba de personas influyentes y aprendía a moverse en los círculos de poder con la misma naturalidad con la que respiraba. A sus ojos, el mundo era un campo de batalla donde solo los fuertes sobrevivían.
una enseñanza que Ernesto se había asegurado de inculcarle desde pequeña. Sin embargo, a pesar de las diferencias en sus crianzas, ambas hermanas compartían algo que las unía sin saberlo, una profunda soledad. Estela, aunque rodeada de amor, sentía que algo faltaba en su vida, un lazo invisible que siempre había intuido pero que no podía explicar. Mariana le había contado historias de amor y sacrificio, pero nunca le había mencionado la existencia de su hermana gemela, Camila. Por su parte, también llevaba en su interior una sensación de vacío que ni todo el dinero ni el prestigio podían llenar. Sentía que una parte de su historia estaba incompleta, y a menudo se encontraba a sí misma soñando con una figura materna que nunca había conocido. Ernesto le había dicho que su madre había muerto, pero en el fondo, ella intuía que había algo más detrás de esa historia. Mientras tanto, Ernesto continuaba dirigiendo su imperio, seguro de que había tomado las decisiones correctas. Para él, todo se reducía a proteger su linaje y asegurarse de que el legado de los Valdés perdurara. Nunca había sentido remordimiento por sus acciones. Para Ernesto, los sentimientos eran solo una distracción de los verdaderos objetivos. Sin embargo, en las pocas ocasiones en que veía a Camila pensativa o cuestionando sus enseñanzas, sentía una punzada de preocupación, aunque rápidamente la reprimía. Un día, Mariana comenzó a sentir los efectos de una enfermedad que había estado ignorando. Con el tiempo, su salud se fue deteriorando, y el temor de que no pudiera cumplir su promesa a Estela creció en su corazón. Sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, en su lecho de muerte, con lágrimas en los ojos, Mariana tomó la mano de Estela y le hizo prometer algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. «Hija, quiero que algún día encuentres a tu hermana», susurró, su voz quebrada pero firme. «Ella también merece saber la verdad, por favor. Prométeme que algún día buscarás a Camila y reconstruirás la familia que siempre soñé para ustedes». Estela, sin comprender del todo el peso de esas palabras, asintió, conmovida y dispuesta a cumplir el último deseo de su madre. A partir de ese momento, la vida de Estela comenzaría a cambiar, llevándola en un viaje inesperado hacia su destino y hacia la verdad. Los años siguientes fueron de cambios profundos para Estela. La muerte de su madre la dejó devastada, y durante meses vivió sumida en una tristeza profunda, aferrándose a los recuerdos de la vida que compartieron. Pero el tiempo, como siempre, continuó su curso, y Estela se vio obligada a salir adelante, no solo por ella misma, sino también por la promesa que le había hecho a Mariana. Fue adoptada por una familia sencilla que, aunque no reemplazaba el amor de su madre, le ofrecía el apoyo que tanto necesitaba. A pesar de los nuevos rostros y el entorno que la rodeaba, Estela mantenía el recuerdo de su madre vivo en su corazón. Mariana había sembrado en ella los valores de la humildad, la honestidad y la lealtad, enseñándole que el amor era lo único que realmente importaba en la vida. Con el tiempo, la promesa que hizo comenzó a transformarse en un deseo real. A medida que crecía, Estela sentía cada vez con más fuerza la necesidad de encontrar a su hermana, Camila. Había algo en ella que la impulsaba a buscar respuestas, a descubrir la verdad que su madre le había dejado incompleta. Sabía que su hermana estaba en algún lugar y que el destino tarde o temprano las uniría. Estela se convirtió en una joven trabajadora y decidida. Aunque vivía de manera modesta, se ganaba la vida con dignidad, trabajando como mesera en un restaurante elegante del centro de la ciudad. Ahí, en medio de mesas llenas de clientes sofisticados y de conversaciones llenas de secretos, Estela comenzaba a sentir que estaba cerca de algo importante, como si el mundo la estuviera llevando lentamente hacia el encuentro que tanto había esperado. Camila, por otro lado, se había convertido en una mujer fuerte y sofisticada, tal como Ernesto había planeado. Su vida estaba llena de lujos, eventos sociales y círculos de poder. Sin embargo, en su interior, siempre sentía una especie de vacío que ni la riqueza ni la influencia podían llenar. A veces, en medio de una fiesta, o rodeada de personas que solo buscaban acercarse a ella por su apellido, se encontraba deseando una vida distinta, una vida en la que pudiera ser libre de las expectativas y de las normas que su abuelo había impuesto. Aunque Ernesto le había inculcado la importancia de la familia, Camila sentía que algo en su historia estaba incompleto. Había crecido con preguntas sobre su madre y su pasado,
Preguntas que Ernesto nunca respondía del todo. La figura de Mariana permanecía como un misterio, y cada vez que intentaba indagar al respecto, Ernesto cambiaba de tema o evitaba la conversación. Aún así, Camila había aprendido a no mostrar sus dudas. Había sido entrenada para ser fuerte, y los débiles no hacían preguntas, simplemente aceptaban lo que se les decía. Un día, mientras almorzaba en uno de los restaurantes elegantes que solía frecuentar, algo llamó su atención. Era una tarde cualquiera, y el lugar estaba lleno de gente. Camila estaba revisando algunos documentos cuando, al levantar la vista, notó a una joven mesera que se movía entre las mesas con gracia y seguridad, pero lo que realmente le llamó la atención fue la inexplicable sensación de familiaridad que sintió al verla. La joven, que no aparentaba tener más de 25 años, tenía un aire de inocencia y sencillez que contrastaba con la elegancia y el lujo del lugar. Sin embargo, había algo en su rostro que le resultaba conocido. Camila intentó seguir con su almuerzo, pero no podía apartar la vista de ella. Era como si algo dentro de su ser la empujara a observarla, a descubrir quién era. Estela, mientras tanto, continuaba con su trabajo, sin darse cuenta de que la observaban. Para ella, ese era solo otro turno, otra oportunidad de ganarse la vida con dignidad. No podía imaginar que, en esa misma sala, se encontraba la persona que había buscado toda su vida, la hermana de quien su madre le había hablado. Finalmente, cuando Estela se acercó a la mesa de Camila para tomar su orden, el encuentro fue inevitable. Al ver el rostro de la joven de cerca, Camila sintió una extraña mezcla de emociones. La mesera la miraba con una expresión educada, profesional, pero al mismo tiempo, Camila percibió en ella una chispa, una conexión inexplicable. ¿Qué le gustaría ordenar?, preguntó Estela, con una voz suave pero firme. Camila, aún con los ojos fijos en ella, tardó en responder. No podía dejar de notar la extraña familiaridad en sus rasgos, y entonces, en un gesto casi inconsciente, sus ojos se posaron en el cuello de Estela, donde colgaba un pequeño y delicado pingente. Era un pingente idéntico al que ella misma llevaba, un regalo de su padre que Ernesto le había entregado cuando era niña. Dentro del colgante había una foto de sus padres, Miguel y Mariana, sellando el amor que había dado vida a las gemelas. Ver ese mismo colgante en el cuello de la mesera fue como un rayo que atravesó su mente. Camila, sin poder controlar sus emociones, levantó la vista y miró a Estela con una mezcla de sorpresa y confusión. Las palabras se le atoraron en la garganta, mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. «Perdón, ¿de dónde sacaste ese collar?», preguntó con voz entrecortada, sin preocuparse por ocultar la agitación en su tono. Estela, confundida y un poco intimidada, se llevó la mano al cuello, tocando el colgante que había pertenecido a su madre. Sin entender aún la importancia de la pregunta, respondió con la misma sinceridad que caracterizaba su vida. «Era de mi madre. Ella me lo dejó antes de morir». Camila sintió que el mundo se detenía por un instante. Sabía, en lo profundo de su corazón, que esta joven era más que una simple mesera. Camila no podía apartar la vista del rostro de Estela. Sus pensamientos giraban en un torbellino de emociones y preguntas. Todo en ella gritaba que esa joven no era una desconocida. El colgante, idéntico al suyo, y la historia que le acababa de contar sobre su madre, solo confirmaban lo que su instinto le decía. Estaban unidas por algo más que el destino. Estela, incómoda bajo la intensa mirada de Camila, intentó mantenerse profesional y cumplir con su trabajo, pero sentía una extraña conexión con esa mujer. Era como si una fuerza invisible las hubiera unido en ese preciso instante, como si ese encuentro hubiera sido inevitable. «Disculpa si parezco extraña», dijo finalmente Camila, esforzándose por encontrar las palabras adecuadas. «Es solo que no puedo evitar notar que llevas un collar idéntico al mío. Es algo demasiado peculiar». Estela miró el colgante de Camila con sorpresa. No había notado que la mujer frente a ella llevaba el mismo diseño, algo que su madre siempre le había dicho que era único. Emocionada y un poco asustada, asintió, tocando su propio collar con una mano temblorosa. «Mi madre me dijo que este colgante era especial, que me lo dio mi padre antes de...». Se interrumpió, sintiendo que estaba revelando demasiado de su vida personal. «Antes de que falleciera», terminó,
tratando de mantener la compostura. Las palabras de Estela resonaron en el corazón de Camila, despertando recuerdos y emociones que había intentado suprimir durante años. El rostro de su abuelo, siempre serio y frío, apareció en su mente, recordándole las veces que le había dicho que su madre había muerto antes de que ella tuviera memoria. Pero, ¿y si todo era una mentira? ¿Y si Ernesto le había ocultado la verdad? La idea la abrumó, y al mismo tiempo, le dio el valor para seguir adelante con su curiosidad. «Mi nombre es Camila», dijo con voz temblorosa, extendiéndole la mano a Estela. «Creo que hay algo que deberíamos discutir. ¿Te gustaría hablar después de tu turno?» «Es importante, Estela». Todavía confundida por la extraña situación, asintió. Algo en el tono de Camila y en la urgencia de sus ojos le dijo que no debía rechazar esa invitación. Era como si una fuerza la empujara hacia esa conversación, hacia una verdad que quizás su madre había querido que descubriera. Esa tarde, luego de terminar su turno, Estela se dirigió al rincón donde Camila la esperaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Se sentaron en una mesa del restaurante, ahora vacío y en silencio, y por un momento, ambas se miraron en silencio, como si intentaran descifrar cada detalle del rostro de la otra. La semejanza era evidente, ambas lo notaban, y sin embargo, había algo más profundo, una conexión que no necesitaba explicación. No sé cómo decir esto sin sonar extraña, pero siento que hay una conexión entre nosotras, comenzó Camila con la voz apenas un susurro. No es solo el collar, hay algo más, algo que no puedo explicar. Estela, sin apartar la vista de los ojos de Camila, sintió que su corazón latía con fuerza. La mención del colgante, el sentimiento que le transmitía a esa mujer, todo parecía un sueño, pero entonces recordó las palabras de su madre, las historias que le había contado en su lecho de muerte sobre su hermana gemela perdida, la hermana que algún día debía encontrar. Mi madre, antes de morir, me dijo que tenía una hermana, dijo Estela, sintiendo que cada palabra cobraba vida. Me pidió que la buscara, que la encontrara algún día. Me dijo que debíamos reunirnos y reconstruir la familia que ella siempre soñó. Camila contuvo el aliento, sintiendo un nudo en la garganta. La imagen de su madre, siempre lejana y borrosa, se volvía ahora nítida. Las piezas encajaban con precisión dolorosa, revelando una historia que jamás había imaginado. Entonces, somos hermanas, susurró Camila, con una mezcla de emoción y angustia. La revelación la golpeaba con la fuerza de un huracán, y al mismo tiempo, un torrente de preguntas surgía en su mente. ¿Por qué Ernesto le había ocultado la existencia de su hermana? ¿Qué más le había escondido? Se quedaron en silencio por un momento, procesando lo que acababan de descubrir. Era como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros, y al mismo tiempo, la realidad las enfrentara a una verdad cruda y desgarradora. Su propio abuelo les había robado una vida juntas. Esto es demasiado, murmuró Camila, sin saber cómo expresar el remolino de emociones que sentía. Estela asintió, compartiendo el mismo sentimiento de incredulidad y asombro. Todo lo que había sabido hasta ese momento, la historia de su vida, acababa de cambiar en un instante. Estela, tomando un profundo respiro, miró a su hermana con determinación. Si somos hermanas, Camila, entonces tenemos que saber la verdad. Tenemos que descubrir qué fue lo que realmente pasó. No puedo quedarme con esta duda. Necesito saber por qué nos separaron. Camila sintió la fuerza de las palabras de Estela. A pesar de las dudas y el miedo, sabía que no podría seguir adelante sin resolver el misterio que las rodeaba. Asintió, y por primera vez en su vida, sintió que tenía una verdadera aliada. «Tienes razón», dijo Camila con firmeza. «Necesitamos enfrentar esto juntas. No dejaré que nos sigan mintiendo». Esa noche, ambas hermanas se despidieron con la promesa de volver a encontrarse al día siguiente para iniciar su búsqueda de la verdad. Sabían que el camino no sería fácil, que tendrían que enfrentar a Ernesto y a los secretos de su familia, pero en el fondo, sentían que juntas podrían hacerle frente a todo, con una mezcla de miedo y esperanza. Camila y Estela, ahora unidas, daban el primer paso en una jornada que no solo cambiaría sus vidas, sino que también pondría al descubierto las sombras que habían marcado su destino desde el día en que nacieron. Al día siguiente,
Camila y Estela se encontraron en el mismo lugar, listas para dar inicio a la búsqueda de respuestas. Camila, que había pasado la noche en vela pensando en su abuelo y en las mentiras que durante años le había contado, estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar lo que eso implicara. Estela, por su parte, sentía una mezcla de emociones. Había encontrado a su hermana, pero al mismo tiempo, sabía que el camino que estaban por emprender las enfrentaría a dolorosas revelaciones. Se sentaron en una mesa apartada y comenzaron a compartir los pocos detalles que cada una conocía. Camila explicó lo que recordaba de su infancia, la imagen borrosa de una madre a quien nunca le hablaron demasiado, y cómo Ernesto siempre había evitado cualquier tema relacionado con ella. Siempre pensé que era por algún tipo de dolor o luto que él guardaba, confesó Camila, mirando a Estela con tristeza. Pero ahora no sé qué pensar. Estela escuchaba atentamente, reconociendo las piezas de la historia que su madre, Mariana, le había contado de pequeña. Recordaba el rostro de su madre cada vez que le hablaba de la familia que algún día esperaba que Estela conociera, una familia a la que ella siempre había pertenecido sin saberlo. Las palabras de su madre cobraban ahora otro sentido, revelando un mundo oculto y lleno de secretos. Mi madre siempre me dijo que debía encontrar a mi hermana, que debía buscarla, dijo Estela, apretando las manos con nerviosismo. Ella nunca mencionó a tu abuelo, pero me advirtió que no confiara en los que me ocultaban la verdad. Camila asintió, notando la intensidad en los ojos de Estela. Sentía una conexión poderosa con ella, como si esa mujer desconocida fuera, en realidad, una parte de sí misma que siempre había estado ausente. Ambas sabían que su próxima parada debía ser la mansión de los Valdés, aunque el solo pensamiento de enfrentar a Ernesto las llenaba de temor. Después de un breve silencio, Camila tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la conversación. Podríamos empezar buscando documentos o cartas, sugirió en voz baja, casi como si le hablara a sí misma. Ernesto guarda todo en el despacho, pero necesitaríamos ser cuidadosas. Él nunca sospecharía de mí, pero si encuentra algo, será peligroso. Estela dudó un momento, pero finalmente asintió. Sabía que no había otra opción si querían descubrir la verdad. Con un plan improvisado en mente, ambas hermanas se dirigieron a la mansión de los Valdés esa misma tarde. Camila convenció a Ernesto de que había olvidado unos documentos importantes y lo distrajo con una llamada telefónica mientras Estela esperaba afuera. Ansiosa y nerviosa, dentro de la oficina, Camila comenzó a buscar entre los papeles que Ernesto guardaba con recelo. Había montones de documentos financieros, contratos y correspondencia, pero nada relacionado con su madre. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de rendirse, encontró una caja vieja y polvorienta escondida en la parte superior de una estantería. Camila abrió la caja con manos temblorosas y descubrió un conjunto de cartas. Algunas eran de su madre, Mariana, cartas llenas de palabras que reflejaban amor y angustia. En una de ellas, Mariana relataba el temor que sentía de que Ernesto le arrebatara a sus hijas y su deseo de protegerlas a toda costa. Al leer las cartas, Camila sintió un nudo en la garganta. La imagen de su madre, quien había sido descrita por Ernesto como una mujer sin importancia, se transformaba ahora en una figura heroica y protectora, alguien que había luchado por el bienestar de sus hijas hasta el final. Estela, que había entrado en la oficina sin que Camila se diera cuenta, se acercó y tomó una de las cartas en sus manos. Mi madre siempre hablaba de ti y de cómo deseaba que te conociera algún día, murmuró Estela, con la voz llena de emoción. Camila, con lágrimas en los ojos, asintió en silencio. Sabía que las cartas confirmaban lo que ambas ya habían sospechado. Ernesto había manipulado sus vidas desde el principio, separándolas para ejercer control sobre ellas, pero las palabras de su madre también les daban fuerzas, llenándolas de determinación para enfrentar el oscuro legado de su familia. No podemos dejar que esto quede así, dijo Camila mirando a Estela con resolución. Mi abuelo ha mentido durante toda nuestra vida. Nos ha separado y nos ha ocultado la verdad. Tenemos que enfrentarlo y hacerle ver que ya no somos niñas indefensas. Estela, inspirada por la valentía de su hermana, asintió con firmeza. Sabía que estaba en el camino correcto y que aunque Ernesto intentara detenerlas, juntas serían lo suficientemente fuertes para enfrentarlo. En ese momento, escucharon pasos acercándose al despacho.
Camila rápidamente guardó las cartas en la caja y la colocó en su lugar. Justo antes de que Ernesto entrara, las miró con curiosidad y frialdad, como si sospechara que algo andaba mal. «¿Todo bien, Camila?», preguntó, lanzándole una mirada afilada. Camila, manteniendo la compostura, sonrió y se acercó a él. «Sí, abuelo. Solo estaba buscando algunos documentos viejos para un proyecto», respondió con voz tranquila. «Ya los encontré. No quería molestarte». Ernesto observó a ambas hermanas por un momento, como si intentara leer sus pensamientos. Finalmente, asintió, pero en su expresión había un dejo de desconfianza. «Muy bien, Camila. Recuerda que en esta familia todo debe hacerse con la mayor discreción», dijo, enfatizando sus palabras con una sonrisa calculadora. Camila asintió, y tomándole la mano a Estela, salieron del despacho con el corazón latiendo aceleradamente. Sabían que Ernesto no las había descubierto esta vez, pero el desafío apenas comenzaba. Esa noche, mientras caminaban juntas lejos de la mansión de los Valdés, Camila y Estela sintieron que, aunque la verdad se estaba revelando, el peso de los secretos aún era abrumador. Habían encontrado las cartas de su madre y el testimonio de su amor y sacrificio, pero sabían que aún faltaba mucho por descubrir. Camila se detuvo, tomó la mano de Estela y la miró con firmeza. Sabía que el camino que estaban por tomar sería peligroso y que, en algún momento, Ernesto haría lo imposible por evitar que descubrieran más. Pero también sabía que ahora no estaba sola. Había encontrado a su hermana y juntas enfrentarían cualquier obstáculo. «Estela, tenemos que ser cuidadosas», dijo Camila en voz baja, como si temiera que las palabras pudieran ser escuchadas por alguien más. «Ernesto no nos va a dejar en paz si se entera de lo que sabemos. Ya ha separado a nuestra familia una vez y hará lo que sea para mantener su control». Estela asintió, comprendiendo el riesgo al que ambas se enfrentaban. Desde pequeña, había aprendido a ser fuerte, a enfrentar las dificultades con determinación, y sabía que no sería fácil derrotar a Ernesto. Sin embargo, en su interior, sentía que tenía una misión, un deber hacia su madre y hacia la familia que Mariana había querido reconstruir. «Sé que será difícil», respondió Estela, apretando la mano de su hermana, «pero estoy contigo. Vamos a descubrir toda la verdad y a enfrentarlo. No le debemos nada, y él nos debe todo». Esa noche, las hermanas planearon sus siguientes pasos. Sabían que necesitaban más pruebas y que, para derrotar a Ernesto, tendrían que enfrentarse a su red de influencia. Decidieron empezar investigando a las personas cercanas a él, aquellas que pudieran conocer su historia y posiblemente los secretos que ocultaba. Al día siguiente, Camila y Estela comenzaron su investigación en silencio. Camila, aprovechando su posición y acceso a los contactos de Ernesto, comenzó a hacer preguntas sutiles en los círculos de poder en los que su abuelo se movía durante años. Había sido testigo de reuniones, conversaciones y secretos susurrados, y ahora empezaba a verlos bajo una nueva luz. Uno de los nombres que surgió fue el de Fernando, un viejo amigo de Ernesto y uno de sus socios más antiguos. Fernando había trabajado con él desde sus primeros años en el negocio, y aunque siempre había sido discreto, Camila recordaba algunos detalles que podían ser útiles. Se decía que Fernando era leal, pero no tanto como para proteger a Ernesto a cualquier costo. Camila contactó a Fernando y organizó una reunión en un café discreto. Lo convenció de que estaba interesada en conocer la historia de su familia, usando un pretexto que hacía parecer una simple curiosidad. Al encontrarse con él, Fernando pareció nervioso, y Camila supo de inmediato que sabía algo importante. «Fernando, tú has sido un amigo cercano de mi abuelo durante muchos años», comenzó Camila, con una expresión calculada. «Siempre he sentido curiosidad por la historia de nuestra familia. Hay tantas cosas que no sé sobre mis padres. Sobre mi madre». Fernando la miró por un momento en silencio, como si estuviera considerando si debía hablar o no. Finalmente, bajó la mirada, suspirando profundamente. «Camila, hay cosas que tu abuelo preferiría que nunca supieras», dijo en voz baja. «Él siempre ha sido un hombre reservado, calculador, no siempre ha tomado las decisiones más honorables». Las palabras de Fernando confirmaron lo que Camila ya sospechaba. Intentó mantener la calma, pero la ansiedad crecía dentro de ella.
¿Qué clase de decisiones?, preguntó, tratando de parecer casual, aunque su corazón latía con fuerza. Fernando dudó, pero finalmente se inclinó hacia ella, hablando casi en un susurro. Tu abuelo fue responsable de mantenerte alejada de tu madre, confesó, con voz temblorosa. Cuando ella escapó, él organizó una red de búsqueda. Intentó todo para encontrarla y arrebatarle a las niñas. Pensó que lo había logrado contigo, y se aseguró de que nunca escucharas su versión de la historia. Lo que no sabía era que tu madre había huido con tu hermana. Camila sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Las piezas encajaban. Ernesto había manipulado su vida entera, le había mentido y había convertido su historia en una cadena de engaños y medias verdades. ¿Por qué haría algo así?, preguntó, casi sin poder respirar. Fernando la miró con tristeza, como si sintiera compasión por ella. Ernesto siempre ha sido un hombre controlado por la ambición y el orgullo. No soportaba la idea de que su nieta creciera con alguien que él consideraba inferior. Estaba convencido de que tú eras mejor bajo su cuidado, lejos de cualquier influencia que considerara débil. Para él, solo el poder importa. Camila se quedó en silencio, digiriendo lo que acababa de escuchar. Fernando, después de revelar lo que sabía, se disculpó y se retiró, dejando a Camila sumida en una mezcla de ira y tristeza. Más tarde, cuando se encontró con Estela para contarle todo lo que había descubierto, ambas se sintieron aún más determinadas. Ahora no solo buscaban la verdad, buscaban justicia. Ernesto había manipulado sus vidas, había destrozado la familia que Mariana había intentado proteger, y ambas sabían que era hora de enfrentarlo y de exponer todas las mentiras. No puedo seguir siendo parte de su juego, dijo Camila con determinación. Si mi abuelo hizo todo esto, no solo me ha mentido a mí, le ha mentido al mundo entero. No tiene derecho a seguir escondiéndose detrás de su poder. Estela asintió, con el mismo fuego en los ojos. Vamos a enfrentarlo, Camila. Vamos a mostrarle que no somos las niñas que él trató de controlar. El día había llegado. Camila y Estela sabían que no podían esperar más. Cada momento que pasaba, cada minuto de silencio de su parte solo fortalecía a Ernesto y mantenía sus mentiras intactas. Estaban listas para enfrentarlo, para exigirle que les contara la verdad y, de ser necesario, enfrentarlo públicamente. Camila sentía una mezcla de nervios y determinación que nunca antes había experimentado. Esta vez, no iba a permitir que su abuelo la manipulara. Se encontraron en la mansión Valdés al atardecer, un horario en el que Ernesto solía estar en su estudio revisando documentos. La enorme casa estaba silenciosa, como si presagiara la tormenta que estaba por desatarse. Camila y Estela caminaron por el amplio pasillo que llevaba al estudio, el sonido de sus pasos resonando en el eco de las paredes, cada paso más firme que el anterior. Cuando llegaron a la puerta, Camila hizo una pausa y miró a Estela, como buscando la última confirmación en sus ojos. Estela asintió con firmeza, dándole el apoyo que necesitaba. Con un suspiro profundo, Camila empujó la puerta y entró al despacho de Ernesto, seguida de su hermana. Ernesto estaba sentado detrás de su imponente escritorio, rodeado de pilas de documentos y con la mirada fija en la pantalla de su computadora. Al ver a las dos jóvenes entrar, levantó la vista sorprendido y una ligera expresión de desconcierto cruzó su rostro. ¿A qué debo esta inesperada visita?, preguntó, intentando mantener su compostura, aunque en sus ojos se reflejaba una mezcla de sorpresa y desconfianza. Camila se acercó, plantándose frente a él con determinación. No iba a permitir que Ernesto desviara la conversación ni que intentara manipularla, como tantas veces lo había hecho en el pasado. «Queremos respuestas, abuelo», dijo Camila, con la voz firme. «Queremos que nos digas la verdad sobre nuestra madre, sobre Mariana y sobre todo lo que has ocultado». Ernesto frunció el ceño, y por un momento su mirada se oscureció. Sin embargo, mantuvo su tono controlado, como si intentara mantener el dominio de la situación. «¿De qué estás hablando, Camila?», respondió, en tono despreocupado. «Todo lo que necesitas saber sobre tu madre ya te lo he contado. No veo la razón para reabrir viejas heridas». Estela dio un paso adelante, y con la misma determinación que su hermana, lo miró directamente a los ojos. «Deja de mentirnos, Ernesto. Encontramos las cartas de nuestra madre. Sabemos lo que le hiciste. Sabemos que fuiste tú quien nos separó.
quien le arrebató todo lo que amaba para controlarnos a tu manera. La mención de las cartas hizo que Ernesto perdiera, por un breve instante, su postura imperturbable, pero rápidamente se recompuso, aunque en su mirada se notaba un rastro de rabia. Yo siempre hice lo que era mejor para esta familia, respondió levantándose de su silla y mirándolas con frialdad. Mariana no estaba preparada para criar a mis nietas. No iba a permitir que una mujer débil e inestable como ella pusiera en peligro el futuro de la familia Valdés. Camila sintió cómo la rabia se apoderaba de ella. Las palabras de Ernesto eran una prueba clara de que él nunca había sentido remordimiento por lo que había hecho. Para él, todo había sido una cuestión de poder y control, sin importar los sentimientos ni las vidas que destruyera en el camino. «Débil e inestable», replicó Camila con la voz llena de furia. «Mariana era nuestra madre. Fue ella quien nos protegió, quien arriesgó todo para darnos una vida mejor lejos de ti. Tú nos separaste porque no soportabas que alguien pudiera amarnos sin estar bajo tu control, Ernesto», ahora visiblemente molesto. Apretó los puños, tratando de mantener la calma. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación y que cada palabra de Camila y Estela amenazaba con destruir la imagen de poder que había construido. «Las niñas no entienden lo que significa el sacrificio», dijo, con un tono despectivo. «Yo hice lo necesario para asegurar el legado de esta familia. Ustedes no son más que unas malagradecidas». Estela sintió cómo sus palabras la herían, pero se mantuvo firme. Sabía que Ernesto intentaba manipularlas, hacerlas sentir culpables para recuperar el control, pero ya no eran las niñas indefensas que él creía conocer. «No queremos tu legado», respondió Estela, con una calma que sorprendió incluso a Camila. «Lo único que queremos es la verdad. No tienes derecho a controlarnos ni a decidir por nosotras. Nuestra madre nos enseñó a ser fuertes, a luchar por lo que es justo, y no vamos a permitir que sigas manejando nuestras vidas». Ernesto las miró con odio, dándose cuenta de que no podía someterlas como antes. Las cartas, las pruebas y la determinación de sus nietas eran una amenaza real, y aunque odiaba admitirlo, sabía que su posición de poder estaba en peligro. Finalmente, después de un tenso silencio, Ernesto soltó un suspiro resignado y se sentó de nuevo, como si el peso de los años y las mentiras lo hubiera alcanzado al fin. «Miguel no murió en el accidente», murmuró, mirando a un punto fijo en el suelo. El silencio en la habitación fue absoluto. Camila y Estela intercambiaron una mirada incrédula, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Su padre, el hombre que habían creído muerto desde siempre, ¿estaba vivo? «¿Qué estás diciendo?», preguntó Camila, con la voz temblorosa, mientras el shock se transformaba en una mezcla de esperanza y confusión. Ernesto levantó la mirada y las miró con una frialdad escalofriante. «Miguel ha estado en coma todo este tiempo, bajo otra identidad en una casa de reposo. Lo mantuve ahí para que nadie, especialmente Mariana, pudiera acercarse a él. Era la única forma de evitar que volviera a arruinar mi control sobre esta familia». Las palabras de Ernesto cayeron como un golpe en el alma de las hermanas. Todo lo que habían creído, la historia que les habían contado, era una mentira. Su padre estaba vivo, y Ernesto lo había ocultado durante años. Camila y Estela permanecieron en silencio, asimilando la revelación devastadora que Ernesto acababa de hacer, la posibilidad de que su padre, Miguel, estuviera vivo, aunque en coma. Era una verdad demasiado inmensa para procesarla de inmediato. Habían crecido creyendo que él había muerto en un accidente, una tragedia que había marcado sus vidas y que justificaba, de alguna manera, el control de Ernesto sobre ellas. Pero ahora todo cambiaba. Ernesto, al ver sus reacciones, sonrió con una frialdad que solo incrementó la furia en el corazón de ambas hermanas. «Si lo buscan, solo estarán perdiendo el tiempo», añadió con tono despectivo. «Miguel ha estado en coma por años. No hay esperanza para él, y aun si la hubiera, dudo que a ustedes les sea de mucha utilidad». Estela apretó los puños, reprimiendo las lágrimas que pugnaban por salir. Era una mezcla de dolor y rabia lo que sentía, una traición tan grande que ni siquiera sabía cómo reaccionar. Su abuelo no solo les había robado la infancia, también les había arrebatado la posibilidad de conocer a su padre, de tener una familia. «¿Cómo pudiste?», preguntó Estela, con la voz quebrada. «Nos mentiste toda nuestra vida,
Nos separaste de nuestra madre y ahora nos dices que nuestro padre estuvo vivo todo este tiempo. ¿Qué clase de hombre eres, Ernesto? Manteniendo su compostura implacable, simplemente se encogió de hombros. Hice lo que era necesario. Ustedes no entienden el peso de ser un Valdés. Su madre, su padre, todos eran una amenaza para el futuro de esta familia. Pero ahora, con esta revelación, supongo que todo ha cambiado. Si desean seguir adelante, háganlo, pero no esperen mi apoyo. Camila miró a Estela, sintiendo la misma determinación reflejada en los ojos de su hermana. Sin responderle a Ernesto, ambas salieron del estudio, dejando a su abuelo atrás. Ya no había nada que él pudiera decirles. El último lazo de lealtad había sido cortado, y ahora lo único que importaba era encontrar a su padre. Esa misma noche, decidieron emprender el viaje hacia la casa de reposo donde Miguel estaba internado. Camila, a través de sus contactos, logró obtener la dirección y los detalles necesarios para localizarlo. El trayecto fue silencioso, cada una sumida en sus propios pensamientos y emociones. Era difícil procesar lo que estaban a punto de hacer. Después de tantos años de mentiras, finalmente conocerían la verdad sobre su padre. Al llegar al lugar, un edificio discreto rodeado de jardines, ambas sintieron un nudo en el estómago. Camila tomó la mano de Estela, buscando darle fuerza y, al mismo tiempo, encontrar consuelo en su presencia. «Estamos juntas en esto, ¿verdad?», preguntó en voz baja, sintiendo la ansiedad que le oprimía el pecho. «Siempre, Camila», respondió Estela apretando su mano con firmeza. «Pase lo que pase, estamos juntas». Caminaron hacia la recepción, donde una enfermera las atendió con amabilidad. Camila explicó que eran familiares de Miguel, y tras un momento de dudas y confirmaciones, la enfermera asintió y las guió a través de un pasillo largo y silencioso. El sonido de sus pasos resonaba en la quietud del lugar, cada uno acercándolas más al momento que tanto habían esperado. Finalmente, la enfermera abrió la puerta de una habitación al final del pasillo y las dejó entrar. Ahí, en una cama rodeada de máquinas que monitoreaban sus signos vitales, yacía Miguel. Aunque su rostro estaba marcado por los años, ambas lo reconocieron de inmediato. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si el hombre que tenían frente a ellas fuera el mismo padre que había vivido en sus recuerdos. Camila sintió que las lágrimas brotaban sin control mientras se acercaba a la cama. Miró el rostro de Miguel, observando cada detalle, cada línea que se había formado con los años. Era su padre, el hombre que Ernesto les había arrebatado. El hombre que tanto deseaba conocer. «Papá», susurró, su voz quebrada por la emoción. Estela también se acercó, tomando la mano de Miguel con suavidad. Era una sensación extraña, una mezcla de amor y tristeza. El dolor de todos los años que habían pasado sin él. Sintió cómo su corazón se rompía al ver la fragilidad de su padre, y al mismo tiempo, experimentaba una paz que nunca había conocido. A pesar de todo, estaban juntas. Y finalmente estaban con él. «Papá, hemos venido por ti», murmuró Estela, acariciando su mano. Pasaron algunos minutos en silencio, cada una sumida en sus pensamientos, en los recuerdos de una vida que nunca pudieron compartir con él. Camila sintió un nudo en la garganta, al imaginar cómo habría sido su infancia si su padre hubiera estado presente, si Ernesto no hubiera interferido en sus vidas. «Estaremos aquí contigo, pase lo que pase», prometió Camila en voz baja, mientras las lágrimas caían por su rostro. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de nuevo, y la enfermera entró para verificar los signos vitales de Miguel. Observó la escena con una expresión de compasión, y luego se acercó a las hermanas. «No es común que los pacientes en coma reaccionen», dijo la enfermera, en un susurro amable, «pero nunca se sabe, a veces. El amor de la familia puede hacer maravillas. No pierdan la esperanza». Las palabras de la enfermera resonaron en los corazones de ambas hermanas, aunque sabían que la situación era complicada. La posibilidad de que su padre pudiera despertar les dio una chispa de esperanza, un motivo más para luchar. Camila y Estela sabían que la batalla no había terminado. Todavía tenían que enfrentar a Ernesto, exponer sus mentiras y proteger a su padre. Tomaron un último respiro profundo, ambas decididas a quedarse junto a Miguel el tiempo que fuera necesario.
Después de aquella primera visita, Camila y Estela decidieron quedarse cerca de la casa de reposo para pasar el mayor tiempo posible con Miguel. La revelación de que su padre estaba vivo, aunque en coma, les dio un nuevo propósito, una razón para enfrentar lo que vendría y la esperanza de que, algún día, él despertara para poder conocerlas, mientras se turnaban para estar a su lado. La relación entre las hermanas se fortalecía con cada momento compartido. Se sentaban junto a su cama, le hablaban de su madre, de los recuerdos que cada una guardaba de ella, y de la familia que Mariana había querido para ellas. Con cada palabra, parecían construir el puente de una historia rota por Ernesto, tratando de darle a Miguel, aunque fuera en silencio, la historia que él merecía conocer, pero también sabían que, tarde o temprano, tendrían que enfrentar al hombre que había creado toda esta cadena de dolor. Ernesto seguía siendo una amenaza, y aunque ahora sabían su verdad, no podían permitir que continuara destruyendo lo que quedaba de su familia. Camila y Estela, decididas a desmantelar la red de mentiras y poder de Ernesto, se dedicaron a investigar más a fondo los negocios y relaciones de su abuelo. Utilizando la posición de Camila en la empresa, comenzaron a analizar documentos y contratos que revelaban prácticas turbias y manipulaciones de Ernesto para mantener su imperio intacto. Una noche, mientras revisaban documentos en el apartamento de Camila, encontraron un conjunto de papeles que detallaban transferencias y acuerdos ocultos. Ernesto no solo había controlado sus vidas, sino que había construido su fortuna a través de acciones que bordeaban lo ilegal. El alcance de su poder se hacía evidente con cada página que descubrían, y cada nuevo dato revelaba el tipo de hombre que realmente era. «Todo esto», murmuró Estela, examinando una de las hojas. «Él siempre ha estado dispuesto a destruir todo y a todos por el poder. No podemos dejar que siga manipulando a nuestra familia». Camila asintió, sintiendo cómo la determinación crecía en su corazón. Ahora que sabían la verdad sobre Ernesto y sus prácticas, sabían que no solo debían enfrentarlo por lo que había hecho a su familia, sino también por el daño que había causado a otros. Las pruebas estaban ahí, y ambas sabían que era hora de usarlas. Con toda la información recopilada, Camila contactó a un periodista de confianza, alguien que durante años había intentado destapar los secretos de Ernesto sin éxito. Cuando acordaron una reunión, el periodista escuchó con atención, y al revisar las pruebas, supo que finalmente tenía la oportunidad de exponer la verdad. Las hermanas sentían que el momento de justicia estaba cerca, y que, esta vez, Ernesto no tendría salida. Sin embargo, sabían que esto también significaba el final de la relación con su abuelo. Camila, que había sido criada bajo su ala, sentía una mezcla de tristeza y liberación. Aunque Ernesto había sido una figura de autoridad en su vida, ella comprendía que su amor había sido una mentira, un pretexto para manipularla y controlarla. Estela, por su parte, no sentía remordimientos. Para ella, Ernesto nunca había sido un abuelo, sino un extraño que les había robado la posibilidad de ser una familia. Su lealtad estaba con su madre y con Miguel, y su objetivo era proteger a su hermana de las sombras de Ernesto, devolviéndole la libertad que siempre le había sido negada. En los días siguientes, el periodista comenzó a investigar, complementando las pruebas con testimonios y relatos de personas afectadas por Ernesto. Poco a poco, se construía una historia que revelaba el verdadero rostro del magnate. Camila y Estela sabían que, cuando todo saliera a la luz, Ernesto enfrentaría las consecuencias de sus acciones. No solo ante ellas, sino también ante la sociedad entera. Finalmente, llegó el día de la publicación. Una serie de artículos en los medios de comunicación exponía los negocios turbios de Ernesto, sus manipulaciones, las vidas que había destruido en su camino al poder. Todo estaba ahí. Las pruebas, los testimonios, las historias de aquellos que habían sufrido a manos de su ambición desmedida. La noticia se esparció como pólvora. Los círculos de poder que alguna vez respetaron a Ernesto comenzaron a cerrarle las puertas, y aquellos que lo temían ya no lo veían como el invencible magnate de antes. Su imperio, construido sobre mentiras y crueldad, comenzaba a desmoronarse ante los ojos de todos. Ernesto, al enterarse de la traición de sus propias nietas, sintió una mezcla de furia y desesperación. Por primera vez en su vida, estaba perdiendo el control.
viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba sin remedio. Sin embargo, Camila y Estela no se detuvieron. Sabían que todavía había un último paso, un enfrentamiento final. Decidieron regresar a la mansión Valdés, una vez más, para cerrar el ciclo que Ernesto había abierto con sus mentiras. Cuando llegaron, encontraron a Ernesto solo, en su despacho, rodeado de los documentos que ahora no significaban nada. Al verlas, su expresión cambió de furia a resignación. Sabía que había perdido, y aunque su orgullo no le permitía aceptarlo, era consciente de que no había vuelta atrás. ¿Están satisfechas?, preguntó con desprecio, su voz cargada de rencor. Destruyeron a su propia familia. Traicionaron la sangre de los Valdés. Camila lo miró fijamente, con la serenidad de quien ya no tiene nada que temer. No traicionamos a nuestra familia, respondió con firmeza. La protegimos de ti. Todo lo que hiciste, lo hiciste por tu ambición, no por amor. No tienes derecho a juzgarnos, Estela, con la misma determinación, añadió. Nunca fuimos tus piezas de juego, Ernesto. Somos mucho más que eso. Y gracias a nuestra madre y a nuestro padre, lo sabemos. Las palabras de Estela cayeron como un peso en el silencio de la habitación. Ernesto, sentado detrás de su escritorio, las miraba con una mezcla de furia y derrota. Sabía que todo lo que había construido estaba perdido y que estas dos mujeres, sus propias nietas, habían sido las responsables de exponerlo al mundo. Sin embargo, lo que más le dolía era que ya no tenía control sobre ellas. Camila y Estela se miraron una última vez, compartiendo un momento de complicidad que reflejaba todo el viaje que habían recorrido juntas. Sabían que su historia estaba marcada por la traición y la pérdida, pero también por la fuerza y la valentía que ambas habían encontrado al enfrentar la verdad. Ernesto, en un último intento de recuperar algo de dignidad, se levantó y caminó hacia ellas. Su figura imponente enmarcada por las sombras del despacho, aunque había perdido todo, no estaba dispuesto a reconocer su derrota. «Ustedes creen que ganaron», dijo con voz despectiva, «pero al final siguen siendo Valdés. No pueden escapar de lo que son». Camila, manteniendo la calma, dio un paso al frente y lo miró directamente a los ojos. «Somos Valdés, sí, pero no seremos como tú. Tú elegiste el camino de la manipulación y la traición, y ahora enfrentas las consecuencias de tus actos. Nosotras elegimos la verdad y el amor. Eso es lo que nos diferencia de ti». Ernesto no respondió. La ira y el resentimiento nublaban su mente, y aunque intentaba mantener una postura digna, no podía ocultar el hecho de que había perdido. Con una mirada fría y calculadora, las observó por última vez, antes de volver a sentarse. Derrotado, las hermanas se giraron y abandonaron el despacho de Ernesto, dejando atrás la mansión Valdés y todo lo que representaba. Sabían que había llegado el momento de cerrar ese capítulo de sus vidas y comenzar de nuevo, libres de la sombra de su abuelo. Camila y Estela regresaron a la casa de reposo donde Miguel seguía en coma. Su corazón latía con una mezcla de tristeza y esperanza mientras entraban en la habitación. Sabían que su padre quizás nunca despertaría, pero al menos ahora él estaba rodeado de amor y de la verdad que siempre les fue negada. Se sentaron a cada lado de la cama y tomaron sus manos, como si, de alguna manera, sus palabras pudieran llegar a él. «Papá, estamos aquí», susurró Camila, con la voz quebrada por la emoción. «Ya no hay secretos ni mentiras. Todo lo que nos ocultaron ha salido a la luz». Estela, mirando el rostro tranquilo de su padre, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Era como si finalmente hubieran encontrado el lugar al que siempre pertenecieron. «Vamos a cuidar de ti, papá», murmuró Estela, acariciando su mano. «Y te prometemos que nunca más estaremos separadas». Durante las semanas siguientes, Camila y Estela pasaron sus días junto a Miguel, hablándole, compartiendo recuerdos y llenándolo de la energía y el amor que les había sido arrebatado durante tantos años. Poco a poco, comenzaron a notar pequeñas señales, un leve movimiento en sus dedos, una respiración más profunda, señales que les daban esperanza. Y entonces, un día, mientras ambas hablaban sobre la promesa que le habían hecho a Mariana de permanecer unidas, sintieron una ligera presión en las manos que sostenían las de Miguel. Se miraron con incredulidad, sus corazones latiendo con fuerza. Miguel había reaccionado,
y aunque era solo un pequeño gesto, para ellas era una señal de que su padre estaba allí, escuchándolas. «Papá, estamos aquí», dijo Camila, conteniendo las lágrimas. Miguel, aún en su estado de inconsciencia, parecía responder a sus voces, como si estuviera luchando por regresar. Estela, llena de emoción, sintió que finalmente la vida les daba una oportunidad de reconstruir todo lo que había sido destruido. En los meses siguientes, bajo el cuidado de las hermanas y el equipo médico, Miguel comenzó a mostrar más signos de recuperación. Aunque su recuperación era lenta, cada pequeño avance era una victoria, un recordatorio de que el amor y la familia eran fuerzas poderosas que ni el tiempo ni el sufrimiento podían destruir. Ernesto, por su parte, enfrentaba las consecuencias de sus actos. Su imperio había colapsado, y la sociedad que una vez lo respetó, ahora lo veía como un hombre deshonrado. Su última carta, la manipulación y el control, ya no tenían ningún efecto sobre las personas a quienes tanto había intentado someter. Camila y Estela, al ver la caída de su abuelo, sintieron una mezcla de liberación y tristeza. No celebraban su derrota, pero sabían que la justicia había sido hecha y que finalmente podían vivir en paz. Un año después, en un pequeño acto simbólico, las hermanas decidieron vender la mansión Valdés. La casa, que representaba una historia de traición y dolor, ya no tenía lugar en sus vidas. Con el dinero de la venta, crearon una fundación en honor a Mariana, dedicada a ayudar a familias que luchaban contra las adversidades. Era su manera de honrar la memoria de su madre, de demostrar que, aunque separadas, nunca habían dejado de ser una familia. Finalmente, Camila y Estela comenzaron una nueva vida juntas, reconstruyendo la relación de hermanas que les había sido negada por tantos años. Con el tiempo, Miguel logró recuperar parcialmente su movilidad, y aunque su salud seguía siendo delicada, las acompañaba en ese nuevo camino, disfrutando del amor de sus hijas. Así, las hermanas Valdés encontraron en su unión la fortaleza para sanar las heridas del pasado y construir un futuro lleno de esperanza y amor.